9 de agosto de 1945. Nagasaki, 11:02 de la mañana. El aire se desgarró con un silencio antinatural, seguido por un trueno que no era de Dios. Una luz más brillante que 1000 soles consumió la ciudad, y sobre el horizonte se alzó un hongo atómico, el símbolo de la aniquilación total. Más de 200.000 vidas se extinguieron en 2 ciudades en solo 3 días. Días después, el 15 de agosto, Japón se rindió. El veredicto histórico parecía sellado. La bomba atómica terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿es esta la verdad completa? Detrás de la cortina de humo nuclear se oculta una decisión tomada en un búnker de Tokio, donde la entrada de un ejército masivo en Manchuria y el miedo a la guerra civil pesaron tanto o más que el terror atómico. Esta es la historia de los motivos ocultos, las lecciones no aprendidas y el verdadero cálculo que forzó al imperio japonés a la capitulación incondicional. El 8 de mayo de 1945, las campanas de la victoria sonaron por toda Europa. Los representantes del alto mando alemán y del gran almirante Dönitz firmaron el acta de rendición incondicional de todas las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas alemanas. Para millones de personas, el conflicto más devastador de la historia de la humanidad había terminado. Y las ciudades europeas, exhaustas, se preparaban para reconstruir bajo la luz de la paz. Sin embargo, en el vasto y brutal teatro del Pacífico, la tregua era una fantasía distante. Allí, la guerra continuaba con una ferocidad inquebrantable, con las fuerzas japonesas decididas a resistir hasta el último hombre en cada isla, en cada cueva. La estrategia de los Estados Unidos en el Pacífico había evolucionado desde mediados de 1943 bajo la doctrina del salto de isla en isla, Island Hopping. El objetivo no era tomar cada roca y atolón, sino perforar la vasta línea defensiva japonesa, que se extendía por más de 5.000 kilómetros a través de los archipiélagos de las Carolinas, Marianas, Palaos y Filipinas. En lugar de atacar objetivos menores y bien defendidos, el alto mando estadounidense eligió concentrar su potencia de fuego en posiciones estratégicamente vitales. La lógica detrás de esta implacable estrategia era simple y brutal: concentrarse en los puntos clave donde se pudieran establecer bases aéreas, puertos de suministro y, fundamentalmente, plataformas de lanzamiento para la siguiente y decisiva operación. Este plan permitió a las fuerzas aliadas acortar drásticamente el tiempo de combate y reducir el número de bajas que habrían incurrido en un asalto frontal contra cada guarnición. Como resultado directo de esta táctica, decenas de miles de soldados japoneses fueron abandonados en islas aisladas, completamente separadas de las líneas de suministro y del mando central. Su destino era irrelevante. Su capacidad para influir en la guerra había terminado. La guerra había dejado de ser una lucha por el territorio para convertirse en una cuenta regresiva hacia el inevitable asalto final contra el archipiélago japonés. La siguiente parada en esta sangrienta escalada era Okinawa, situada a solo 550 kilómetros de la isla principal de Japón, Kyushu. Okinawa era considerada la puerta de entrada, la última línea de defensa exterior antes del sagrado suelo patrio. El plan de invasión estadounidense, conocido como Operación Iceberg, era una muestra de la inmensa maquinaria bélica forjada en el crisol de la guerra. El Cuerpo Expedicionario Conjunto para el asalto a Okinawa fue colosal: 100.000 soldados del ejército y 88.000 marines, un total de 188.000 hombres, la mayor fuerza de asalto jamás reunida en el teatro del Pacífico.
Esta fuerza iba respaldada por más de 300 buques de guerra, un puño de acero que prometía pulverizar cualquier resistencia. Los planificadores estadounidenses entendieron que esta no sería una batalla menor. Las bajas se pronosticaban como las más altas de la Guerra del Pacífico, quizá superando las de Iwo Jima. El comandante de la 32ª División de Infantería del Ejército Imperial japonés, el teniente general Mitsuru Ushijima, no era un hombre de tácticas convencionales. Había estudiado cuidadosamente la campaña estadounidense a través del Pacífico y había llegado a una conclusión brutal. Las tácticas de asalto frontal y las cargas Banzai tradicionales solo servían para alimentar la maquinaria de fuego americana. Ushijima entendió que su única esperanza, la única forma de servir al propósito estratégico de Tokio, era sacrificar a su ejército para ganar tiempo, no para ganar terreno. Con 100.000 soldados regulares bajo su mando, complementados por unos 20.000 reservistas, personal de apoyo y, lo más trágico, casi 2.000 estudiantes de secundaria alistados en el cuerpo estudiantil de sangre y hierro, Tetsuketsu Kinue Itai, Ushijima renunció a la defensa de la costa. Anticipó correctamente que un asalto directo en las playas convertiría su fuerza en cenizas bajo el inmenso poder de fuego naval de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos. La estrategia de Ushijima fue innovadora para el ejército imperial, la defensa de desgaste, attrition defense. En lugar de enfrentar a los americanos en el momento de su mayor fuerza, decidió atraerlos hacia el interior de la isla, hacia un laberinto de fortificaciones naturales y artificiales. El objetivo no era aniquilar al enemigo, sino infligir el máximo de bajas posible en cada metro de avance, obligando a los Estados Unidos a pagar un precio tan alto por Okinawa que reconsiderarían la invasión del continente japonés. La geografía del sur de Okinawa, con sus crestas de piedra caliza y profundos barrancos, se adaptaba perfectamente a esta estrategia. Durante meses antes de la invasión, ingenieros japoneses habían trabajado sin descanso, transformando las cuevas y acantilados en una red defensiva inexpugnable. Búnkeres de hormigón reforzado, trincheras comunicantes y nidos de ametralladoras cuidadosamente ocultos estaban vinculados a través de túneles que se extendían por kilómetros. El 1 de abril de 1945, a las 8:30 de la mañana, la Operación Iceberg comenzó con el desembarco de las primeras oleadas en las playas de Yontan y Kadena, en la parte occidental de la isla. Los generales americanos esperaban un infierno. Las proyecciones de bajas para las primeras horas de asalto eran catastróficas. Sin embargo, lo que encontraron fue un silencio desconcertante. El desconcierto se convirtió en suspicacia. De los 50.000 hombres que desembarcaron ese día, solo 55 resultaron muertos o desaparecidos. La resistencia era esporádica y desorganizada. Este resultado, increíblemente bajo, era la primera señal del genio táctico de Ushijima. Había sacrificado el honor de la defensa de la playa para preservar a su fuerza principal, atrayendo a los americanos a su trampa subterránea. La verdadera resistencia comenzó en el corazón de la isla, en la línea defensiva de Shuri, un formidable sistema de fortificaciones que se extendía a lo largo de las crestas más prominentes del sur de Okinawa. Esta línea era un nexo de trincheras, emplazamientos de mortero, búnkeres de artillería en cuevas y fortines de hormigón reforzado, todo interconectado por una red de túneles bajo las aldeas y los acantilados. Ushijima había convertido la geografía en un arma. El avance americano,
se convirtió en una lenta y sangrienta guerra de desgaste, tal como Ushijima la había planeado. Los Marines y los soldados del ejército se encontraron luchando no contra la infantería japonesa en campo abierto, sino contra la tierra misma. Cada roca, cada barranco, cada agujero en el suelo parecía albergar un nido de ametralladora o un francotirador oculto. El fuego enemigo era invisible, quirúrgico y devastador. Los enfrentamientos más brutales tuvieron lugar en puntos fortificados, con nombres que se grabarían en la memoria americana con sangre y trauma. Cresta Colina de Azúcar, Sugarloaf Hill. Colina Conical, Conical Hill. Y en particular el imponente acantilado de Maeda, Escarpment, conocido por los soldados como The Hacksaw Ridge, la cresta de la sierra. Este acantilado de piedra caliza de 120 metros de altura era un muro natural, y las cuevas incrustadas en su pared eran fortalezas inexpugnables. La batalla por el Maeda Escarpment tipificó la lucha de Okinawa. Los ingenieros estadounidenses se vieron obligados a utilizar cargas de demolición y lanzallamas para eliminar a los defensores de las cuevas, a menudo sellando las entradas para enterrar vivos a los soldados japoneses. Era una guerra de tunelización, una lucha subterránea por cada centímetro de oscuridad. La tasa de bajas se disparó, revirtiendo las bajas optimistas del día del desembarco. El 4 de mayo, Ushijima, presionado por el alto mando de Tokio para cumplir con la doctrina de ataque ofensivo, ordenó una contraofensiva a gran escala. Su objetivo era sorprender a las fuerzas estadounidenses en su avance. Sin embargo, este fue un error táctico fatal. La infantería japonesa, forzada a salir de sus fortificaciones subterráneas, se encontró expuesta en campo abierto a la superioridad aérea y artillera estadounidense. La respuesta americana fue devastadora. Las tropas navales y del ejército, respaldadas por el fuego naval coordinado y ataques aéreos masivos, aniquilaron rápidamente a las columnas de asalto japonesas. En cuestión de horas, la contraofensiva colapsó, costándole a Ushijima miles de hombres que hubieran sido mucho más efectivos en las trincheras fortificadas. Ushijima aprendió su lección. Su única opción viable seguía siendo la defensa pasiva y el desgaste. La batalla continuó, convirtiéndose en una amarga y desesperada prueba de voluntad. Tras el colapso de la contraofensiva de Ushijima, la batalla regresó a su patrón brutal de desgaste. La infantería americana se vio obligada a purgar las fortificaciones una a una, utilizando una combinación de potencia de fuego masiva y tácticas de asalto directo que se cobraron un precio terrible. Cada cueva, cada búnker japonés se convirtió en una tumba para sus defensores y en una pesadilla para sus atacantes. El avance por el sur de Okinawa se midió en metros, no en kilómetros. Los japoneses habían minado cada ruta de aproximación y habían establecido campos de fuego cruzado perfectos. La moral de las tropas estadounidenses comenzó a resentirse bajo el constante castigo de un enemigo que se negaba a rendirse y que a menudo recurría a tácticas de infiltración nocturna y ataques suicidas. Las bajas estadounidenses se dispararon. En el mar, la Marina fue objeto de ataques kamikaze masivos y coordinados, diseñados para inmovilizar la flota y paralizar el apoyo aéreo y naval. Cientos de pilotos japoneses, muchos de ellos sin experiencia, se estrellaron deliberadamente contra los buques de guerra estadounidenses,
convirtiendo los portaaviones y destructores en bolas de fuego en el océano. El teniente general Simon Buckner Jr., comandante de las fuerzas terrestres del 10º Ejército de Estados Unidos en Okinawa, se enfrentó a un dilema moral y estratégico. Su fuerza terrestre estaba siendo diezmada en una guerra de rata subterránea. La única manera de acelerar el final de la batalla era aumentar la potencia de fuego, pero esto inevitablemente significaba más bajas civiles japonesas en las áreas de combate. Las tropas japonesas en retirada a menudo utilizaban a los civiles de Okinawa, que se habían refugiado en las cuevas con los militares, como escudos humanos, o incluso les ordenaban cometer suicidio antes de rendirse a los americanos. Esta guerra sin cuartel desdibujó las líneas entre combatientes y no combatientes, aumentando la brutalidad de los enfrentamientos. A finales de mayo, el mando japonés se vio obligado a abandonar la línea Shuri. Pero esto no fue una rendición. Fue una retirada disciplinada hacia el extremo sur de la isla, a las últimas fortificaciones naturales. Los americanos capturaron Shuri el 29 de mayo, pero no encontraron un ejército, sino una cáscara vacía esperando en el próximo reducto. La batalla había durado casi 2 meses, cobrándose la vida de más de 12,000 soldados estadounidenses, con más de 38,000 heridos. El costo en vidas japonesas fue aún más catastrófico. Mientras la batalla terrestre en Okinawa se estancaba en un punto muerto sangriento, la Armada Imperial japonesa desató su arma más desesperada y aterradora en el mar: el ataque kamikaze. Estos pilotos suicidas eran el último recurso de una nación que enfrentaba la derrota total, y su misión era simple: hundir la flota de apoyo estadounidense, negándoles el dominio aéreo y naval vital para la invasión. La ferocidad y la escala de los ataques kamikaze en Okinawa no tenían precedentes. Los japoneses lanzaron 10 oleadas masivas, o kikusui, crisantemos flotantes, involucrando a un total de 1,900 aviones. El objetivo era abrumar la defensa antiaérea estadounidense mediante el simple volumen de los atacantes. La eficacia de esta táctica suicida fue aterradora. Aunque solo un pequeño porcentaje de los aviones lograba impactar, los resultados eran catastróficos. Un solo avión cargado de explosivos y combustible podía incapacitar o hundir un gran buque de guerra. La flota del Pacífico perdió un total de 36 barcos y más de 368 resultaron dañados. Los ataques kamikaze tuvieron un efecto psicológico profundo en las tripulaciones estadounidenses. Enfrentarse a un enemigo que deliberadamente buscaba la muerte hizo que la guerra se sintiera irracional y aterradora. El miedo a los kamikazes se extendió por toda la flota, obligando a los comandantes a desviar recursos y atención de las operaciones terrestres a la protección de los buques. Simultáneamente a la matanza en el mar, la batalla terrestre continuó en el sur de la isla. El general Buckner, frustrado por el lento avance, intensificó el uso de la artillería y el apoyo aéreo contra las últimas líneas de defensa. En un trágico golpe del destino, el 18 de junio, mientras Buckner observaba el frente de batalla cerca de una posición de artillería avanzada, fue alcanzado por metralla japonesa y murió. Buckner se convirtió en el oficial de más alto rango de Estados Unidos en morir por fuego enemigo durante toda la guerra. Un testimonio del salvajismo de la campaña de Okinawa. Su muerte fue un shock para el alto mando, pero no detuvo el asalto. El general Roy Geiger asumió el mando
y la presión sobre las últimas defensas japonesas aumentó exponencialmente. Mientras la batalla de Okinawa se acercaba a su final brutal, costándole la vida a los principales comandantes de ambos bandos, Buckner y Ushijima, el alto mando estadounidense ya estaba inmerso en la planificación de la operación final, la Operación Olympic, la invasión a gran escala de las islas principales de Japón. Las proyecciones eran aterradoras. Se estimaba que las bajas estadounidenses ascenderían a cientos de miles, y las bajas japonesas, incluyendo civiles, podrían superar el 1.000.000. Antes de que se pudiera ejecutar esta invasión terrestre masiva, el Ejército del Aire de los Estados Unidos, USAAF, intensificó su campaña de bombardeos estratégicos contra las ciudades japonesas. Los ataques aéreos no se enfocaron únicamente en las fábricas de armamento, sino en la infraestructura civil y la moral de la población, con un enfoque particularmente destructivo: el bombardeo incendiario. La noche del 9 al 10 de marzo de 1945, la ciudad de Tokio fue el blanco del ataque aéreo más mortífero en la historia de la humanidad. El general Curtis LeMay ordenó un asalto a baja altura utilizando bombas incendiarias M69 de napalm que eran particularmente efectivas contra las estructuras de madera y papel de la mayoría de los edificios urbanos japoneses. El resultado fue una masacre. Se estima que más de 100.000 personas murieron en una sola noche, superando incluso las bajas inmediatas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Los incendios crearon una tormenta de fuego masiva que consumió 41 kilómetros cuadrados de la capital japonesa. A diferencia de los bombardeos atómicos que vendrían, los ataques incendiarios tuvieron un impacto sostenido y acumulativo. Durante meses, Estados Unidos continuó lanzando incursiones con bombas incendiarias contra las principales ciudades japonesas, destruyendo la infraestructura, paralizando la producción de guerra y, lo que es más importante, devastando la moral de la población. Para el verano de 1945, la mayoría de las grandes ciudades industriales, a excepción de unas pocas, incluyendo Hiroshima y Nagasaki, reservadas para otros propósitos, habían sido reducidas a escombros. Mientras los cielos japoneses se llenaban de la amenaza de los B-29, en la lejana Siberia, otra potencia se preparaba para asestar su propio golpe. La Unión Soviética había prometido entrar en la guerra contra Japón 3 meses después de la rendición alemana. Stalin no tenía la intención de perderse su parte del botín en Asia. El factor de la Unión Soviética en la rendición de Japón es a menudo minimizado, pero su impacto estratégico fue tan devastador como el bombardeo atómico. En la conferencia de Yalta en febrero de 1945, Joseph Stalin había prometido al presidente Franklin D. Roosevelt que la URSS entraría en la guerra contra Japón 3 meses después de la rendición de Alemania. Para el 8 de agosto, el plazo había llegado. En secreto, la URSS había estado movilizando en silencio vastas fuerzas a lo largo de la frontera con Manchuria, China, que estaba bajo control japonés. El Ejército Rojo, recién liberado del frente europeo y endurecido por la experiencia de la guerra mecanizada a gran escala, transfirió rápidamente a más de 1.000.000 de soldados, 5.000 tanques y 3.700 aviones al frente oriental. A la medianoche del 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón
e inmediatamente lanzó la operación ofensiva estratégica de Manchuria. Este no fue un asalto gradual, fue una invasión masiva y coordinada que superó por completo a la fuerza de defensa japonesa en la región, el ejército de Kwantung. El ejército de Kwantung, que alguna vez fue la fuerza de élite del Japón imperial, había sido despojado de sus mejores tropas y equipos para alimentar los frentes de la Guerra del Pacífico y para la defensa del territorio continental. Lo que quedaba era una fuerza mal equipada y superada en número, que no tenía ninguna posibilidad contra la experiencia y el poder de fuego del Ejército Rojo. En solo 10 días, las fuerzas soviéticas penetraron profundamente en Manchuria, capturando vastas extensiones de territorio, tomando cientos de miles de prisioneros y destruyendo sistemáticamente la capacidad de Japón para luchar en Asia. Las líneas de comunicación y suministro se cortaron, y la única fuente de recursos continentales de Japón desapareció. Para el Consejo Supremo de Dirección de la Guerra de Japón, este evento fue tan decisivo, si no más, que el bombardeo atómico que había caído el día anterior sobre Hiroshima. La pérdida de Manchuria significaba que Japón no tenía ninguna posibilidad de continuar la guerra. Mientras que los ataques nucleares eran un horror lejano, la llegada del Ejército Rojo a sus fronteras continentales era una amenaza existencial inmediata. El factor más conocido en la rendición de Japón es sin duda el bombardeo atómico. Sin embargo, su papel en la decisión final del Consejo Supremo debe entenderse en el contexto de la guerra total que ya estaba asolando a Japón. La noticia de que los Estados Unidos poseían un arma de una potencia destructiva hasta entonces inimaginable llegó en medio de los ataques aéreos masivos y la invasión soviética. La mañana del 6 de agosto de 1945, a las 8:15, el B-29 Enola Gay arrojó la bomba de uranio, apodada Little Boy, sobre la ciudad de Hiroshima. El calor y la onda expansiva destruyeron instantáneamente el 90% de la ciudad. Las bajas inmediatas superaron las 70,000 personas y miles más morirían en las semanas y meses siguientes por los efectos de la radiación. El mundo había entrado en la era nuclear. El primer ministro japonés, el almirante Kantaro Suzuki, y el Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra recibieron la noticia con una mezcla de horror e incredulidad. Habían anticipado la devastación a través de los bombardeos convencionales, pero el arma atómica representaba una amenaza cualitativamente diferente: la aniquilación de una ciudad con un solo avión. A pesar de la devastación de Hiroshima, el Consejo Supremo, dominado por los militares de línea dura, se mantuvo dividido sobre la rendición. Creían que Estados Unidos solo podría poseer una o dos de estas armas y que podrían resistir el tiempo suficiente para negociar términos más favorables. Ignoraron el ultimátum de Potsdam y se prepararon para continuar la lucha. Solo 3 días después, el 9 de agosto, mientras las fuerzas soviéticas irrumpían en Manchuria, un segundo B-29, el Boxcar, arrojó una bomba de plutonio, Fat Man, sobre la ciudad de Nagasaki. El efecto fue igualmente devastador, matando a más de 40,000 personas inmediatamente y reforzando el mensaje de Estados Unidos: la producción de esta arma continuaría. La convergencia de estos dos eventos, la invasión soviética y la destrucción de Nagasaki, finalmente rompió el estancamiento dentro del Consejo Supremo. La bomba atómica demostró que Japón no podía defender su territorio, incluso si la Operación Olympic se retrasaba. Y la entrada de la URSS significaba que cualquier esperanza de mediación de paz por parte de Moscú había desaparecido,
además de la pérdida inmediata de todos los recursos continentales. El 9 de agosto de 1945, a la luz de los 2 ataques atómicos y la invasión soviética, el emperador Hirohito convocó una reunión de emergencia del Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra en el búnker subterráneo del Palacio Imperial. El Consejo estaba irremediablemente dividido. 3 miembros, los líderes del ejército y la armada, insistían que Japón debía continuar la lucha hasta que se pudiera negociar un alto el fuego favorable, mientras que otros 3, el primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Marina, abogaban por la rendición. Los intransigentes, liderados por el ministro de Guerra, Korechika Anami, sostenían que Japón debería rendirse solo si se cumplían 4 condiciones: la preservación del Kokutai, la soberanía del emperador, que Japón manejara el desarme, que no hubiera ocupación aliada y que el juicio de los crímenes de guerra fuera manejado por Japón. Estas eran condiciones inaceptables para los aliados. El primer ministro Suzuki, al ver que el Consejo estaba estancado y que la nación se dirigía a la aniquilación total, tomó la medida sin precedentes de solicitar la intervención directa del emperador Hirohito para romper el empate. Hirohito, que tradicionalmente se mantenía por encima de las decisiones políticas y militares diarias, aceptó. El momento fue histórico. Con una voz tranquila, que rara vez se había escuchado en público, Hirohito expresó su voluntad. La rendición era la única manera de evitar la destrucción total de Japón y de la civilización. Argumentó que continuar la guerra solo infligiría más devastación sin alterar el resultado. La pérdida de vidas y el sufrimiento del pueblo japonés se habían vuelto insoportables. Sin embargo, el deseo de Hirohito de rendirse no surgió únicamente de un ideal pacifista. Las notas y testimonios posteriores revelaron que su principal preocupación era la preservación del trono imperial, Kokutai. Cuando su tío, el príncipe Yasuhiko Asaka, le preguntó si la guerra continuaría si la posición del emperador no se veía amenazada, Hirohito respondió: «Por supuesto, estoy dispuesto a sacrificar millones de vidas si el trono imperial es amenazado». Irónicamente, la decisión del emperador, impulsada por un deseo de autoconservación dinástica, se convirtió en el acto que salvó a Japón de una destrucción aún mayor. El 14 de agosto, tras varios intentos fallidos de golpe de Estado por parte de militares de línea dura que se negaban a aceptar la derrota, el emperador Hirohito grabó su discurso de rendición. El 15 de agosto de 1945, a mediodía, millones de japoneses se reunieron alrededor de sus radios, muchas veces por primera vez, para escuchar la voz de su emperador. El discurso, conocido como el Gyokuon Hoso, la transmisión de la joya de voz, no utilizó la palabra rendición o derrota. En su lugar, Hirohito se refirió a la necesidad de soportar lo insoportable y aceptar las estipulaciones de la Declaración de Potsdam, citando las nuevas y crueles armas utilizadas por los aliados. Así, el acto de rendición fue presentado al público japonés no como una capitulación militar, sino como un acto imperial de piedad para detener la aniquilación del país. En el proceso, el culto al emperador, esencial para el Kokutai, fue preservado. Irónicamente, esta preocupación por su propia posición dinástica, y no una súbita conversión al pacifismo, fue lo que impulsó la decisión final. Incluso después de la catástrofe de Hiroshima y Nagasaki, la disposición del emperador a sacrificar a su pueblo para preservar su estatus había quedado clara en conversaciones privadas. Cuando su tío, el príncipe Yasuhiko Asaka, le preguntó si la guerra continuaría si el trono imperial no estaba amenazado, Hirohito respondió sin dudar:
Por supuesto, dijo Hirohito. Estaba dispuesto a sacrificar millones de vidas si el trono imperial se encontraba en peligro. Sin embargo, fue precisamente ese deseo egoísta de autoconservación dinástica lo que, paradójicamente, salvó a Japón de la aniquilación completa, al evitar la invasión olímpica y la probable eliminación total de la población restante en las zonas de combate. La rendición japonesa fue, en realidad, el resultado de una compleja red de factores entrelazados. No se puede atribuir únicamente a una sola causa, sino a la convergencia letal de el brutal y constante bombardeo incendiario que había destruido ciudades y minado la moral, la pérdida de la esperanza de mediación y de recursos por la invasión soviética en Manchuria, y la advertencia atómica que demostró que Estados Unidos poseía una capacidad de aniquilación ilimitada y selectiva. La pregunta sigue flotando, casi 8 décadas después. ¿Utilizó Estados Unidos la bomba atómica para evitar una costosa invasión? ¿O para limitar la influencia soviética en Asia y demostrar su superioridad global? Japón se rindió por las dos bombas o por la batalla en Manchuria, que significaba la pérdida inmediata de la última esperanza de recursos y mediación. La sombra del arma nuclear ha persistido como una advertencia eterna sobre el pasado más doloroso de la humanidad. No solo cerró una guerra, inauguró una era de miedo a la aniquilación mutua, donde la humanidad fue obligada a confrontar el poder destructivo que había creado. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron la única vez en la historia de la humanidad que el arma nuclear se utilizó en combate. Más de 200.000 vidas se perdieron en un instante. Sin embargo, detrás del símbolo del hongo atómico se encuentra una verdad más matizada. La rendición japonesa fue un acto forzado por una convergencia de crisis. La aniquilación de sus ciudades, la invasión de sus fronteras continentales y el miedo a la extinción total de su Kokutai. El fin de esta guerra no fue solo un triunfo, sino una advertencia. El fin de la Segunda Guerra Mundial no trajo paz total, sino una nueva era de terror estratégico. La lección de Okinawa, de Manchuria, de Hiroshima, es que la guerra total no conoce límites y obliga a la humanidad a enfrentar las consecuencias de su propio poder.